Estas son las noticias de France 24. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel, una visita con la que busca reforzar el alto el fuego entre este país y el grupo islamista Hamas en la franja de Gaza para que este sea duradero. Blinken encuentra un escenario polarizado y de tensión con un gobierno de Israel defensivo y una Palestina dividida. Irán anunció la lista de los 7 candidatos que disputarán las elecciones presidenciales del próximo 18 de junio. La decisión del Consejo de Guardianes deja por fuera a varios aspirantes, entre ellos al expresidente Mahmoud Ahmadinejad, quien aspiraba a un nuevo mandato, mientras que Ebrahim Raisi, clérigo que lidera la judicatura del país, se perfila como el gran favorito en las encuestas. Y el gobierno de Colombia rechazó de manera momentánea la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos. Los organismos buscaban investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, represión y abuso policial en el marco de las protestas ciudadanas. De otra parte, el ministro de Defensa del país enfrentó el primer debate de una moción de censura por su liderazgo de las Fuerzas Armadas. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. Vamos a comenzar en Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició una gira por esta región con el esfuerzo de tratar de reducir las tensiones y fortalecer el alto el fuego entre Israel y las milicias de Hamas en la franja de Gaza. En la ciudad de Jerusalén, Blinken se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien instó a construir sobre la tregua alcanzada para evitar el retorno de la violencia. 11 días de conflicto armado dejaron más de 250 muertos de ambas partes, la gran mayoría de ellos palestinos. Blinken se comprometió a reunir apoyo internacional para ayudar a la reconstrucción de la franja de Gaza. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que la respuesta de su país será muy poderosa si Hamas viola la tregua. El presidente Biden me pidió que viniera hoy aquí en realidad por 4 razones. Primero, para demostrar el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel para comenzar a trabajar hacia una mayor estabilidad y reducir las tensiones en Cisjordania y Jerusalén, para apoyar la asistencia humanitaria urgente y asistencia para la reconstrucción de Gaza en beneficio del pueblo palestino, y para continuar reconstruyendo nuestra relación con el pueblo palestino y la autoridad palestina. Y serán 7 los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales de Irán previstas para el 18 de junio. Estos 7 candidatos fueron autorizados a comenzar sus respectivas campañas tras recibir el aval del estricto grupo que lidera la Judicatura de la República Islámica. Así las cosas, la decisión tomada por el Consejo de Guardianes convierte en favorito a Ebrahim Raisi, quien se presentó como candidato en el 2017 y perdió ante el actual presidente Hassan Rouhani. De otra parte, sorprendió que este consejo no aceptara la candidatura del expresidente Mahmoud Ahmadinejad ni la del expresidente del Parlamento Ali Larijani, quienes quedaron ya por fuera de esta contienda electoral. Desde Teherán, la capital iraní, Catalina Gómez Ángel nos da más detalles del panorama electoral en la República Islámica. Estas elecciones estaban llamadas a ser dominadas por el sector conservador y radical. Esto se debe a que el Consejo de Guardianes, una junta de 2 expertos en ley, han venido eliminando en los últimos años a los candidatos reformistas y moderados, un sector al que pertenece el presidente Hassan Rouhani. Aún así, los iraníes se llevaron una gran sorpresa hoy al saber que algunos candidatos pertenecientes al sector moderados, muy de las entrañas del régimen, como el exportavoz del Parlamento Ali Larijani, habían quedado eliminados, o también el vicepresidente actual del campo reformista, el señor Jahangiri. Es así como esta lista de 7 personas que fue publicada hoy, la mayoría son conservadores, radicales, solamente un candidato del reformismo y otro del sector moderado, pero sin ninguna oportunidad para ganar, y deja así que la lista o un solo ganador, según lo dicen las redes sociales iraníes esta mañana. Se trata del jefe de la justicia, Ebrahim Raisi, que también fue derrotado hace 4 años por el presidente Hassan Rouhani. Nadie piensa que vaya a tener un contendor, y la gran pregunta hoy es qué tanta participación habrá en las próximas elecciones.
En otros temas, el gobierno de Colombia rechazó de momento la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos que pretendían llegar a este país para investigar las diferentes denuncias hechas por organizaciones y ciudadanos de violaciones a los derechos humanos, represión y abuso policial. De otra parte, en el Pleno del Congreso de Colombia tuvo lugar un intenso debate sobre la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, quien lleva solo 4 meses en el cargo. El ministro respondió sobre la actuación de la fuerza pública en medio de las protestas que por espacio de casi un mes han sacudido a Colombia. Molano llega a este debate con poco apoyo y se enfrenta a una oposición cargada de pruebas, con más de 462 videos, imágenes y audios de personas que participaron en las manifestaciones en más de 35 ciudades colombianas y que evidenciaron el abuso policial. El debate contó además con la intervención de varias víctimas que han dejado estos choques a lo largo de estas semanas. Ariana Villacorta nos cuenta más sobre el panorama colombiano en el siguiente informe. Colombia está cerca de cumplir un mes de manifestaciones antigubernamentales. Lo que empezó como una protesta pacífica en contra de la reforma tributaria ha desencadenado en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. El abuso policial es reflejado en las cifras reportadas. Más de 129 desapariciones y 27 casos de violencia sexual. Situación que alarma a la comunidad internacional. Hemos recibido denuncias creíbles sobre 61 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora hemos confirmado que 24 de esas muertes, 22 manifestantes o transeúntes y 2 policías, tienen relación con las manifestaciones. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque no permitió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las denuncias, pero el paro nacional no da su brazo a torcer. Nosotros estamos sumados a la movilización social y comunitaria del país como pueblos originarios, ya que con este gobierno hemos tenido las mayores violaciones de nuestros derechos de todos los colombianos. Se ha manoseado la Constitución porque en la Constitución están garantizados los derechos para todos, entonces eso es lo que estamos manifestando en las calles sin violencia. Las reuniones entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno están estancadas. El gobierno ha condicionado la negociación al desbloqueo de las vías, que traen consigo desabastecimiento de alimentos y medicinas, mientras que los manifestantes exigen medidas contra la brutalidad policial. El conservador Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador. En su discurso de investidura, el nuevo mandatario destacó que construirá un país desde el reencuentro, alejado del odio político y abierto al mundo y de unidad de los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Pero Lasso llega al poder con una minoría en la Asamblea Nacional, lo que ha llevado a que tenga que realizar alianzas con los diferentes partidos. Esto genera incertidumbre sobre la gobernabilidad que tendrá y también tendrá que hacer frente a una compleja situación económica y social. Para analizar este tema, saludamos a Sofía Cordero. Ella es politóloga y también es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Se une a esta conversación desde la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana. Muy buenos días, señora Cordero. Gracias por estar con nosotros. Y desde su perspectiva y dada esta división que presenta la Asamblea en Ecuador, el consenso que ya ha tratado de construir Lasso con algunas de las formaciones políticas y también la polarización que hay en Ecuador, ¿qué tanto margen de maniobrabilidad, de gobernabilidad tendrá el nuevo mandatario? Buenos días, sí, justamente el margen de maniobra estará dado por el apoyo que consiga de las fuerzas a las que terminó aliándose en primera instancia, que son Pachacuti y la Izquierda Democrática. El discurso de ayer dio buenas señales porque Guillermo Lasso se ubicó más en el centro, es decir, en una derecha moderada o un centro político, y hizo alusiones a, por ejemplo, crecimiento macroeconómico, pero al mismo tiempo justicia social, la lucha por la igualdad de género, por ejemplo, el tema ambientalista, el tema de la desnutrición infantil y todas las emergencias sociales que son demandas de esos sectores que hasta ahora le han apoyado para la elección de las autoridades en la Asamblea, la presidencia de la Asamblea sobre todo. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué prioridades tendría que tener el presidente Lasso? Porque las necesidades son muchas, pero los recursos son pocos y además debe tomar decisiones rápidas y eso significa tener que negociar en la Asamblea.
Sí, las prioridades sin duda tienen que ser cumplir con su plan de vacunación que ha ofrecido en 90 días vacunar a 9 millones de personas o tratar de cumplir de la mejor manera. Luego afrontar el tema del desempleo y el tema de la desnutrición infantil, que es un tema que está preocupando y está, digamos, se ha agudizado de una manera importante. Y las demandas de la sociedad civil y de estos sectores que por ejemplo, atraviesan también el tema de la seguridad social, perdón. Hacer una reforma que asegure la seguridad social como un mecanismo de solidaridad y de aseguramiento para los jubilados y para los jóvenes que empiezan a aportar desde ya a este sistema. ¿Y cómo debe el presidente Lasso entonces balancear estas reformas, sobre todo en la materia económica que es compleja en este país, para que no parezcan demasiado radicales? En Ecuador también hay un descontento social por la economía del país, por la situación de la pandemia. Incluso en el 2019 hubo marchas ciudadanas que llevaron a que el presidente de turno tuviera que revertir algunas decisiones que había tomado. Justamente un equilibrio entre lo macroeconómico, como él ha mencionado, la apertura comercial al mundo, la entrada a la Alianza del Pacífico, pero al mismo tiempo no descuidar el gasto social, es decir, no descuidar políticas sociales para enfrentar la crisis actual que preocupan, que atienden las necesidades más urgentes de quienes le dieron su voto en la segunda vuelta. Sofía Cordero en la ciudad de Quito, gracias por este análisis para la audiencia de France 24, gracias por estar con nosotros. Vamos a cambiar de tema. Hace un año el ciudadano afroamericano George Floyd murió a manos del ex policía Derek Chauvin cuando este lo asfixió al ponerle su rodilla en el cuello por espacio de 9 minutos. Su fallecimiento desató una serie de manifestaciones de indignación y de protestas contra el racismo y contra la violencia policial que trascendió incluso las fronteras de Estados Unidos. En el marco del primer aniversario de la muerte de Floyd, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a los familiares de la víctima. Hace un año, el asesinato de George Floyd desató las mayores protestas antirracistas y contra la brutalidad policial en décadas alrededor del planeta. La víspera del aniversario de su muerte, cientos de personas salieron a recordarlo. La policía ha causado tanto dolor para tantas familias y un año después no deberíamos estar aquí suplicando cambios en la legislación. Esta debería ser la última de nuestras preocupaciones mientras enterramos a nuestros seres queridos. La sentencia contra el ex policía Derek Chauvin, culpable de asesinato en segundo y tercer grado y de homicidio en segundo grado, fue celebrada como histórica. A raíz del dictamen, el presidente estadounidense condenó el racismo sistémico que mancha el país. Ahora Biden insiste en la necesidad de aprobar el proyecto de ley Justicia para George Floyd. La legislación incluye la prohibición de técnicas de inmovilización como la de ahogamiento, con la que el ex policía blanco Derek Chauvin mató al afroestadounidense de 46 años, y un registro de agresiones policiales. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó la legislación a principios de marzo, pero ahora está en punto muerto en el Senado. No borrará siglos de racismo sistémico y excesos policiales y no devolverá a George Floyd. Breonna Taylor, digan su nombre, Breonna Taylor. Ahmaud Arbery ni de incontables otros. Pero supondrá un enorme paso adelante para frenar la violencia, el sufrimiento y comenzar a construir un mejor Estados Unidos. El nombre de George Floyd ha quedado grabado en la historia. Ahora la lucha del movimiento Black Lives Matter es que la cambie. Vamos hasta África. En Mali, el presidente y el primer ministro de transición de ese país pasaron la noche bajo detención de los militares, quienes los arrestaron después de perder 2 de sus integrantes en una reestructuración del ejecutivo de ese país. La maniobra es calificada por la comunidad internacional como un intento de golpe de Estado por parte de los militares. Para la jornada de hoy se espera que llegue a Bamako, la capital del país, una misión de la Comunidad Económica de Estados Unidos de África Occidental para buscar una salida a esta crisis política en Mali. Y con esto llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Siga con nuestra programación. Muy buenos días.